Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español. El 19 de septiembre del 2017, un fuerte sismo de 7,1 grados en la escala de Richter sacudió parte de México, afectando a 8 estados de ese país, notablemente del centro y sureste de México. Hubo 500 muertos y se estima en más de 1 millón el número de personas que perdieron sus hogares, además de los daños que provocó en escuelas, clínicas y vías de comunicación. Para ayudar a las personas afectadas y a la reconstrucción por esos daños, se ha construido por primera vez una organización, un fideicomiso que ayuda a las víctimas y a la reconstrucción. Estamos hablando del Fideicomiso Fuerza México, cuya directora general, Jimena Suárez Corzo, recibimos hoy en día en esta Escala en París. Jimena, bienvenida a Escala en París. Muchísimas gracias por este espacio. Es un placer tenerla con nosotros. ¿Cuándo surge el Fideicomiso Fuerza México y cuál es la propuesta que ustedes tienen? Claro que sí, el fideicomiso surge días después del sismo del 19 de septiembre. También acordarnos que el 7 de septiembre del mismo año un fuerte sismo sacudió Chiapas y Oaxaca, entonces... ¿El sureste de México? Justo el sureste de México, entonces la verdad es que se vieron afectaciones enormes ahí y lo que no se cayó en el 7 se acabó de caer en el 19. Entonces ya estaban los gobiernos empezando a hacer realmente un análisis de lo que estaba pasando cuando llega el segundo sismo y pues se acaba de caer, dejando estados como Oaxaca y Chiapas siendo los más afectados, ¿no? Por mucho. Entonces el sector privado, las cámaras empresariales, digamos, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, Asociación de Bancos de México, estas grandes cámaras que conforman a los empresarios, dicen, por primera vez en la historia se unen para crear un mecanismo que dé respuesta y que dé cauce a esta solidaridad que vimos. Yo no sé si pudieron ver desde aquí las imágenes, era impresionante, la gente volcada a las calles, viendo cómo podía ayudar, quitando escombros, llevando aguas, llevando palas, o sea, de verdad la solidaridad de los mexicanos se vio, se sintió, y todos queríamos ver cómo ayudábamos. Entonces se crea este mecanismo del sector privado para que las donaciones que dieran las grandes empresas, digamos, grandes donaciones como la que se recibió de Cinépolis, de Coca-Cola, de Aeropuertos del Sureste, llegaran al sector privado y el sector privado pudiera darle la transparencia que se merecen estas donaciones. Ahora bien, Jimena, efectivamente es un caso que crea una primicia en el caso de México, es un fideicomiso fundamentalmente de empresas privadas. ¿Cómo se seleccionan los proyectos que ustedes apoyan como consecuencia de estos sismos del 2017? Sí, como bien mencionaba, fue enorme la devastación. Entonces se decide desde un inicio que se van a apoyar estos proyectos donde nadie llega, ¿no? El territorio mexicano es vastísimo. Son más de 2 millones de kilómetros cuadrados y fue aproximadamente un tercio del país que se vio afectado. Exacto, 9 estados y hay poblaciones pues en las sierras que no hay ni caminos para llegar, la sierra de Chiapas, la sierra de Oaxaca, ¿no? La zona Mije de Oaxaca, que es complicadísimo. Entonces el fideicomiso decide llegar a estos rincones donde nadie más va a llegar y estas comunidades más marginadas, ¿no? En donde estamos pensando que a la gente se le cayó su casa, pero no estamos hablando de casas de concreto, ¿no? De instancia estamos hablando de casas hechas de maderita, de lámina, pues que precarias, claro, muchas veces. Muy, muy precarias. Entonces se decide llegar a estos poblados en donde tal vez ni el gobierno puede llegar por lo remotos, ¿no? Estamos, por ejemplo, me estoy acordando de San Mateo del Mar, una comunidad al sur de Oaxaca, que bueno, digo, de por sí es una comunidad increíblemente marginada, se inunda todos los años. Tienen una población se enferman de todo por las mismas inundaciones, de la vista, por el aire que hay. Entonces decidimos llegar a esta comunidad que la verdad es una comunidad abandonada y que no se había llegado antes, que no se había podido tocar antes. A este propósito, son exactamente, según las cifras oficiales, 170,000 hogares que se vieron dañados, casas que se derrumbaron parcial o totalmente. Hablamos decíamos, 1 millón de afectados. Ustedes se han comprometido a construir más o menos 5,000 casas, reconstruir 5,000 casas. ¿Dónde están actualmente en términos de reconstrucción? ¿Cuánto se ha avanzado en este terreno? Tenemos más de 2,800 casas ya terminadas y entregadas. Estamos en proceso de reconstruir las otras 2,000 y cachito. Nos encontramos más que nada en el estado de Oaxaca, es donde se concentra la mayor parte de la reconstrucción. Pero que es uno de los estados más pobres de México. Es uno de los estados más pobres de México y ahí también, digo, por la misma pobreza que hay, la necesidad fue enorme y porque los dos sismos le pegaron a Oaxaca. Entonces, ahí tenemos no solo hogares, sino tenemos escuelas, 10 clínicas, 4 mercados. O sea, se concentró mucho la ayuda en Oaxaca
Puebla es el segundo estado con más presencia, se vio muy afectado. El estado de Morelos, Chiapas, Ciudad de México es donde menos presencia tenemos, paradójicamente, porque seguramente las Hay imágenes... más recursos, sin duda alguna, también. Hay más recursos y lo que pasa también es que en la Ciudad de México la marginación no es tan alta, ¿no? Exactamente. O sea, lo que se cayeron fueron edificios, no se cayeron viviendas más pequeñas como a las afueras, que es básicamente en donde se están concentrando los esfuerzos del fideicomiso. Jimena, uno de los temas recurrentes en este tipo de catástrofes es el problema del manejo de los recursos que se reciben, la transparencia. Hay un caso, un precedente en México que dejó muy mal sabor de boca, los sismos, el terremoto de 1985, donde se desviaron millones de dólares, no de pesos, sino millones de dólares. En este sentido, ¿cuáles son los lineamientos que ustedes han desarrollado para transparentar precisamente el uso y la utilización de recursos que ustedes reciben como fideicomiso? Justo por esta razón se crea el fideicomiso, para tener una transparencia y se genera una página web. Digo, ahora las nuevas tecnologías nos permiten que cualquier persona pueda ingresar a una página y realmente rastrear el recurso. Y justo por eso estamos aquí en París. Esta página web es www.fideicomisofuerzamexico.com. Te permite rastrear todo el recurso. Con esto me refiero a que cada proyecto, digamos, una escuela en Oaxaca, te va a decir en dónde está, en qué municipio está, la coordenada, a cuántos alumnos está beneficiando, cuánto mide, cuánto nos costó a nosotros reconstruirla y toda la documentación, el convenio de colaboración, los planos arquitectónicos, el plan de obra para poderle dar un seguimiento puntual, quién la está realizando, qué desarrollador la está realizando, las facturas, las fianzas, los pagos, se conecta automáticamente nuestra plataforma a nuestras cuentas de banco. Entonces ven reflejado en la plataforma las cuentas de banco para ver exactamente los pesos y centavos a dónde se están moviendo y que no haya la más mínima duda de dónde están los recursos que nos donaron. Y precisamente usted vino aquí a París para participar en el segundo Foro por la Paz, Exacto. que organiza desde hace 2 años precisamente el gobierno del presidente Macron. ¿Cuál ha sido el mensaje que ustedes han transferido, que ustedes han emitido a este Foro por la Paz, sobre la base de la experiencia del Fideicomiso Fuerza México? Pues justo estamos aquí con un proyecto que se eligió en la categoría de nuevas tecnologías. La realidad es que no sabíamos que era un tema no importante, sino que fuera tan inédito, ¿no? Sabiendo que la tecnología existe, se nos hace un poco raro que nadie lo use, ¿no? Que nadie utilice esta tecnología. Entonces, poder decir, pues en México, que es un país que conocemos varios casos de corrupción, que hay una iniciativa del sector privado que está utilizando la última tecnología para transparentar sus recursos, pues un orgullo enorme, y sobre todo que este modelo es replicable. Este modelo tecnológico, esta transparencia que estamos utilizando nosotros, se podría perfectamente usar para obras públicas, se podría utilizar para, digamos, el Senado de la República, en donde se están gastando, ¿no? Siempre vemos estas notas en donde, híjole, el Senado ya se gastó tanto en viajes, pero si estuviera esta información disponible para todos, pues no habrían estas notas de prensa, ¿no? Porque todos sabríamos en qué se está gastando el dinero y como que con más gusto, digámosle así, pagaríamos impuestos sabiendo a dónde se están yendo nuestros impuestos, ¿no? Hay que decir que este Fideicomiso Fuerza México fue seleccionado entre 700 proyectos de 150 países. Estas otros participantes del foro, ¿cómo han recibido el mensaje que ustedes traen? La verdad, muy, muy bien. Hemos tenido la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo que están impactados con que, y sobre todo con esta parte de viniendo de México, están utilizando esta transparencia y esta metodología y se puede replicar. Tuvimos la oportunidad de conocer a una persona del Obama Foundation que quiere replicar el modelo. O sea, varias personas han llegado a nuestro stand. No sé si conocen un poco cómo funciona, pero ahí tienes tu stand ahí y tienes pláticas. Y la verdad nos han acogido increíble y todos están muy emocionados de que este modelo sobre todo es replicable, ¿no? Que no solo lo tenemos nosotros, sino que muy fácil se puede adaptar a la tecnología
a lo que cada quien necesite. Jimena Suárez, entre las organizaciones, entre los organismos que colaboran con este fideicomiso Fuerza México, está ni más ni menos que la Agencia Francesa por el Desarrollo, la AFD. ¿Qué es lo que está haciendo la AFD con ustedes? ¿Qué proyectos se está impulsando? ¿Cómo han trabajado con este organismo? Sí, la Agencia Francesa de Desarrollo se acerca al fideicomiso muy temprano en la emergencia y justo entran a esta parte de transparencia. Ellos dicen, les queremos ayudar a que su plataforma tecnológica sea lo mejor posible. Entonces ellos donan específicamente para que contratemos una plataforma que se llama Unisol, en donde puedes ingresar los datos de absolutamente toda la infraestructura. Si estamos visualizando que son más de 5,000 casas, esto significa que son 5,000 entradas en donde tienes que tener el nombre del beneficiario, la coordenada, el municipio, el estado, el número de seguro social, digamos. Toda esta serie de documentos, la plataforma Unisol, que la Agencia Francesa de Desarrollo nos ayuda adquiriendo esta plataforma, pues la usamos justo para que sea el portal de atrás de nuestra página de transparencia. ¿Cuánto dinero ha recibido hasta ahora el Fideicomiso Fuerza México? Un poquito más de 455 millones de pesos. Es una buena suma. Es una muy buena suma, sin duda. Jimena, ¿está usted satisfecha de lo realizado hasta ahora? ¿Piensa que este tipo de experiencia como fideicomiso puede reproducirse para otro tipo de casos? Sin duda estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado porque aparte, digo, a nosotros nos toca ir a las comunidades, entregar las casas y realmente conocer de viva voz a estas personas que se están viendo beneficiadas, ¿no? Entonces, una satisfacción enorme poder ir a estos lugares de México a dar esta ayuda. El fideicomiso justo está cambiando estatutos para poder quedarse como el mecanismo del sector privado para atender emergencias. Como sabemos, vivimos en un país en el que pues ahora fue un sismo, pero mañana puede ser un huracán, tenemos un volcán activo, tenemos todo tipo, vivimos en un lugar donde los dos mares tienden a eterno movimiento. Al eterno movimiento. Entonces, el fideicomiso quiere quedarse como el mecanismo del sector privado para atender emergencias de reconstrucción en casos de desastres naturales y estamos trabajando para eso. La experiencia de participar en el Foro de la Paz como foro, ¿cree usted que es importante que esto se tiene que seguir desarrollando este tipo de foros? Sin brevemente. Duda. Sin duda creo que el que hayamos sido reconocidos a nivel internacional por un tema de transparencia nos da muchísimo, ¿no? Nos da visibilidad a nivel internacional, a nivel nacional. Siempre que tienes este tipo de reconocimientos en tu cartera, pues te toman un poco más en serio, ¿no? Creo que en el resto del mundo. Muy bien, pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a Jimena Suárez Corzo, directora general del Fideicomiso Fuerza México, su presencia en esta escala. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Y a ustedes les damos las gracias por su asistencia, su presencia y les damos una nueva cita aquí en otra escala en París la próxima semana.